nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 8. Este es un capítulo breve en comparación con otros de los que hemos visto, que sí los hemos tenido que seccionar incluso en varias partes. Tiene 13 versículos. 1 Corintios capítulo 8. Y entramos al tema, un importante tema que tiene que ver con la libertad cristiana, la libertad del cristiano. Voy a leer el texto, ustedes lo van a seguir con la vista y luego entonces se mantienen conmigo en este pasaje, estos 13 versículos del capítulo 8 de 1 Corintios. Dice el texto: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. He titulado este mensaje La libertad puesta a prueba. Un poco de contexto nos vendría bien para entender qué es lo que estaba sucediendo, y es otra de las interrogantes o de los conflictos que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto, a los cuales pues Pablo, inspirado por el Señor, se dirige en este capítulo 8. En los días de Pablo, los sacrificios paganos eran actos religiosos que involucraban a toda la familia. Esto era en el contexto de Corinto y de la sociedad de Corinto. Se traían animales para que los sacerdotes los sacrificasen en honor a los ídolos. Los sacerdotes que está hablando aquí son los sacerdotes de los templos paganos, no estamos hablando de los sacerdotes judíos. Algunas partes del animal eran quemadas en el altar, otras pertenecían al sacerdote, y el resto de la carne consagrada volvía a la familia que había ofrecido el animal en sacrificio. La familia invitaría a familiares y amigos a la fiesta. Entre ellos estaban cristianos. A veces la carne consagrada se vendía en el mercado, donde los creyentes la compraban para consumir en casa. Todo esto sucedía. Los miembros de la iglesia de Corinto enfrentaban la pregunta si estaba bien que ellos comieran la carne que había sido consagrada a un ídolo en un templo pagano. ¿Tenían la libertad para asistir a esas fiestas? ¿Podían recrearse en nombre de la libertad cristiana? Mientras que algunos creyentes no tenían problemas de conciencia, para otros era todo un problema.
Y ese dilema que estaba causando confusión, tristeza en algunos, tal vez remordimiento en otros, o sentido de su conciencia no les hablaba bien de lo que hacían, pues entonces escriben a Pablo y Pablo les responde en este capítulo 8. Nosotros tal vez en nuestra sociedad no tenemos problemas directamente con esto, no sé, pero yo no conozco que exista algo como esto literalmente, ¿no? Donde una carne haya sido ofrecida a ídolos, tenemos conciencia de eso, y después esté en el mercado. No creo que la carne que se compra en el palí haya pasado por ese proceso, o en otro de los mercados, ¿verdad? Entonces, ustedes dirán, bueno, no nos interesa el tema, no tiene nada que ver con nosotros culturalmente, pero sí podemos sacar lecciones y ahí es donde vamos. ¿Y qué tal si, bueno, esto acá en Costa Rica no es muy común, pero en Cuba sí hay muchas personas que están mezcladas con la santería y una serie de rituales. Ahí puede haber un poco más de cercanía a este tema desde el punto de vista cultural y social. Pero qué tal si ustedes les invita a un familiar, un amigo a comer y ustedes se enteran en el proceso de que esa carne pasó por un ritual, fue sacrificada a un ídolo y ahora ustedes se la brindan. ¿La comerían? ¿No la comerían? Bueno, vamos a ver 3 pasos para nosotros vencer situaciones como esta y vamos a tratar de dar también algunas aplicaciones en nuestro contexto y cómo tal vez no tengamos que lidiar exactamente con carne sacrificada a ídolos, pero el tema de la conciencia, la libertad cristiana puede estar también puesta a prueba en otras circunstancias de nuestra vida cristiana. Lo primero que nosotros vamos a ver, versículo 1 al versículo 3, al enfrentar situaciones como esta o similares a esta, es procurar el amor sobre el conocimiento. Qué bueno es tener conocimiento. Qué bueno es descansar sobre criterios, conceptos, incluso doctrinas bien establecidas. Eso es fundamental. Pero eso no es suficiente. Versículo 1 al 3 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es decir, todos sabemos lo que estaba sucediendo, decía Pablo. Cómo funcionaba el asunto. Y entonces dice él, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Tener conocimiento intelectual de algo, saber que algo está bien o está mal. Tener un conocimiento profundo incluso, tener un conocimiento doctrinal, incluso doctrinal, aceptado, es bueno, es necesario, pero no es suficiente. Si así fuera, una iglesia por tener una doctrina pegada a la Biblia estaría 100% en armonía, y no siempre es así. Muchas veces nos vemos iglesias que se dividen precisamente por cuestiones de doctrina. Y cuando usted va a ver, no hay herejía ahí, sino que en una doctrina fundamental hay posturas. Uno tiene una postura, otro tiene otra postura, y ahí cada cual defendiendo su conocimiento o lo que ha estudiado o su convicción, termina enemistándose con el hermano, separándose del hermano, y ahí se fraccionan incluso las iglesias. Y no estoy hablando, y no solamente pienso en una congregación como esta, sino que cuántas veces nos dividimos y ponemos distancia con otros hermanos sencillamente porque ellos tienen otras prácticas o otras convicciones doctrinales. Y no somos capaces de pasar por encima de eso y decir, sí, pero es mi hermano. Sino que nos fijamos en aquello que nos divide y nos separamos. Y decimos de boca hacia afuera, es mi hermano, pero no tenemos comunión con él. Y no estoy hablando de tener comunión de congregarnos en el mismo lugar, sino que en nuestro corazón estamos divididos. Muchas veces para con esos hermanos. Y eso no es un problema, tal vez, mientras esos hermanos estén en otro lugar, tal vez de la ciudad, pero ¿qué tal cuando esos hermanos son mis compañeros de trabajo o son mis compañeros de estudio?
o es tu esposo, tu esposa, o tu hijo, o tu suegro. Y ahí los conflictos son muy grandes y cada cual está defendiendo su verdad doctrinal, su verdad teológica, por ejemplo. Y aquí lo que estaba pasando es, recuerdan, los corintios, en parte muchos se jactaban porque ellos se sentían muy conocedores, muy intelectuales, muy avanzados para su época. Y Pablo ha tenido que salirle al paso varias veces, ya lo hemos visto. Y aquí otra vez Pablo dice, muy bien, tenemos conocimiento de qué es lo que sucede con la carne sacrificada a los ídolos y demás, pero el asunto es que en pos de ese conocimiento, ustedes se están dividiendo, y ustedes se están combatiendo, y ustedes se están dañando unos a otros, y eso no debiera ser. ¿Por qué? Porque están pasando por alto algo que es más importante que el conocimiento. Y Pablo no está dejando el conocimiento a un lado. Y aquí hago un paréntesis para decir, este texto no es un texto para nosotros llegar a una conclusión que muchas veces hemos visto y es errada. Es decir, no hace falta estudiar la Biblia, no hace falta estudiar teología, no es necesario que un pastor o un maestro vaya al seminario porque el conocimiento envanece. Bueno, entonces usted no vaya a la universidad, no vaya a la escuela, porque el conocimiento envanece. ¿Verdad que no lo va a aplicar ahí, verdad? Porque no es el contexto. Pablo era un hombre de mucho conocimiento, pero Pablo lo que lo está llevando a ellos a la reflexión es, el conocimiento, si no está regido por el amor, se convierte en un obstáculo. Y yo pongo un ejemplo con una familia. Usted puede tener una familia donde todos son intelectuales, pueden ser científicos incluso, doctores todos. No por eso esa familia va a ser una familia armoniosa, porque si el amor no rige, el conocimiento, lejos de hacerle bien, los va a ¿qué? A dividir, porque cada cual está luchando desde su conocimiento, compitiendo con el otro. Y tristemente a veces ese tipo de corriente entra a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, y decimos, bueno, yo tengo libertad cristiana, eso es verdad, y yo tengo libertad para hacer aquello a lo cual Dios no me ha puesto límites desde el punto de vista doctrinal. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Tal vez no tenemos que ver directamente socialmente con esto de carne sacrificada a los ídolos. Pero Fernando, cuando llegó acá y antes de leer ese precioso texto dedicado a los adultos mayores, él preguntaba, ¿qué se celebra hoy? ¿O qué se celebra en este mes? Y él hizo alusión a una fiesta que se celebra en muchos lugares del mundo en este mes, que cada vez toma más auge, y usted ve los mercados ya llenos de disfraces y todo esto. Y sabe, cuando uno lo mira es hasta bonito, ¿verdad? Y hay películas y hay series que hacen alusión a la fiesta de Halloween. Y ahí hay una gran controversia. Y aquí yo les hago una pregunta y ustedes no me respondan. ¿Qué tal si un familiar, un amigo lo invita, le dice, vamos que tengo una sorpresa, y te invita a un lugar donde se están festejando Halloween? Puede ser a un lugar abierto, a un parque, o a una casa de familia. Y está todo adornado y hay alusión a ello, y los disfraces, y hay comida, y hay fiesta. La pregunta es, ¿eso es un pecado estrictamente? ¿Usted está pecando por estar allí? ¿Están pecando los que se están disfrazando? Porque Pablo está diciendo, no hay pecado en que tú comas carne sacrificada a los ídolos, porque los ídolos no existen. Es decir, existen los ídolos, pero los ídolos ¿qué son? Nada, existen en la mente y en el corazón de quien los adora. Pero el que tiene conocimiento de que un ídolo nada es, la carne deja de ser carne, los nutrientes los perdió, tiene un maleficio, no. Y Pablo estaba consciente de eso. Y había muchos en la iglesia que tenían la madurez doctrinal para saber que eso era así. Y ellos se podían comer la carne de donde viniera. Y no les iba a caer mal, no les iba a entrar un maleficio ni un espíritu demoníaco.
y ellos sentían en su conciencia que no estaban pecando. Pero, y bueno, vamos a leer versículos 4 al 6 para que tengan un poco más de, vamos a reiterarlo. Dice así: acerca pues de las viandas. Vianda aquí, hermano, es tómelo como un término genérico para referirse a alimentos. Es el significado aquí. Entonces, acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es decir, lo conocemos, lo conocía. Pablo decía, estamos conscientes ahí, doctrinalmente no tenemos problema. Aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, según sea la religión y la postura de la gente, para nosotros, y aquí va entonces la verdad de la revelación bíblica, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. No existen dioses. Están en la mente de la gente, están en la cultura de la gente. Pero la verdad es que hay un solo Dios. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y dice el 7: pero no en todos hay este conocimiento. Vamos a dejarlo aquí hasta el 6. Dijimos que es importante que el amor rija el conocimiento. Muy bien, es bueno tener conocimiento, es bueno saber qué está bien y qué está mal, pero si no procedemos con amor, tal vez el conocimiento se nos vuelva en contra. Y es lo que estaba pasando en Corinto. Por eso versículos 4 al 6 se nos orienta a procurar además a Dios por encima de los ídolos. Y Pablo lo que hace aquí es reforzar el tema doctrinal. Sí, sabemos tal vez en teoría que hay un solo Dios, pero reflexionemos. Eso basta para que nuestra conciencia esté tranquila cuando tal vez alguien nos dé un alimento que sabemos que pasó por un ritual pagano y fue ofrecido a un ídolo. ¿Cómo nos sentiremos? Ahí viene la prueba. Y la prueba nos la va a dar nuestra conciencia. ¿Qué es conciencia? Vamos a definirlo así como si fuera para un niño pequeño. Es esa voz interior puesta por Dios en nosotros que nos dice qué está bien y qué está mal. Lo que pasa es que la conciencia actúa individualmente en cada persona. Les pongo un ejemplo tal vez que sí está más cercano. Llegamos a casa de un hermano, o un familiar, o un amigo. Hay una fiesta, hay una celebración. Se reunieron para ver un partido de fútbol, una final importante. Y entonces hay muchas cosas para tomar. Dentro de lo que hay para tomar hay Coca-Cola, hay té frío, hay jugos naturales o frescos naturales, hay cerveza, hay licor. Usted escoge. Y aquí entonces tal vez usted ve a su hermano cristiano de la congregación o de otra congregación que se sirve Coca-Cola. Y ahí puede haber un problema de conciencia en usted. Porque tal vez usted es un nutricionista y usted tiene la convicción de que la Coca-Cola es dañina para la salud. Pero va el otro hermano entonces y se sirve medio vaso de licor. Y tal vez usted también tenga la convicción de que tomar bebida alcohólica un cristiano, pero es que el que está tomando Coca-Cola, su conciencia, ¿cómo está? Tranquila. Porque es su conciencia, no es la suya. Y el que está tomando licor, su conciencia, ¿cómo está? Tranquila, porque él no tiene problema con el licor. Él se va a tomar ese medio vaso de licor
y terminó. Y él tiene la convicción de que el pecado está en embriagarse. Y como él no se va a embriagar, él se siente bien. Pero es que aquí está el otro punto. Versículos 7 al 13. Pero no en todos hay este conocimiento. Y tal vez el conocimiento sí esté aquí, pero tal vez no está todavía aquí. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, hablando del trasfondo de esos hermanos, lo que habían vivido en un pasado, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, hermano, en esa fiesta, mientras usted se toma el licor y su conciencia está tranquila, y usted no está pecando, directamente, doctrinalmente hablando, y lo mismo el de la Coca-Cola, sí, pero hay un problema, que hay un hermano que se siente mal, porque su conciencia sí lo está acusando. Y entonces tal vez él, para sentirse bien, él dice, voy a tomarme la Coca-Cola, pero se está sintiendo mal, porque él no tiene la misma convicción. O a lo mejor se toma el licor también. Por eso, hermanos, versículos 7 al 13, aquí hay una clave y para mí es la más importante de todo. Procurar el amor sobre la libertad. ¿Tengo libertad? Sí. En mi convicción doctrinal, usted me invita a Halloween y usted puede estar disfrazado, yo voy a estar ahí y voy hasta disfrutar ese momento, porque en mi corazón y en mi mente yo no estoy haciendo nada malo. Los muertos están en su lugar, los vivos les tengo más miedo que a los muertos. No celebro a los muertos. La única muerte que celebro es la de Cristo, y Cristo resucitó de entre los muertos para darme vida a mí. Esa es mi convicción. Pero a lo que Pablo va es a lo que ellos estaban pasando por alto, y muchas veces nosotros pasamos por alto en nombre de la libertad cristiana, y es con mi libertad aplastar la conciencia de mi hermano. Y esto sí es serio, porque si leemos versículos 7 al 13, ya leímos el 7, miren el 8 en adelante hasta el 13. Si bien la vianda, alimentos, no nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces no tenemos problema con la comida tampoco, doctrinalmente hablando. Pero mirad, y aquí tenemos el único imperativo de todo el capítulo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto es fundamental, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, y eso aplíquenlo a los demás ejemplos que he puesto y a los que vengan a su mente, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Tú estás comiendo carne, pero él está comiendo una carne sacrificada a los ídolos. ¿Me explico? Y tu conciencia está tranquila, pero la de él no. Y el 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esta traducción confunde. Mejor sería arruinarse, porque no está hablando de pérdida espiritual o de salvación. Está hablando de traer una ruina al hermano, a su conciencia. Se va a sentir mal, y no solamente se va a sentir mal, sino que cuando tú haces algo que va en contra de tu conciencia, tú estás pecando. Porque estás pasando por encima de tu conciencia que te dice no lo hagas. Entonces tú, en pos de la libertad tuya, estás empujando a tu hermano, que es más débil que tú, en este sentido, a la ruina espiritual, porque él se va a sentir mal y va a pecar.
Dice el 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y aquí sí se puso la situación más seria. Ya no solamente pecas contra el hermano, sino que pecas contra Cristo. Porque Cristo murió por él, así como por ti. Y él forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces ven que la vida cristiana no puede ser nunca individualista. Y esta es una sociedad individualista. Y el individualismo, sin percatarnos, está entrando a la iglesia. Entonces este es un tema muy vigente, porque hoy se habla mucho de la libertad cristiana, y la libertad cristiana es una realidad, pero la libertad cristiana tiene límites puestos por el amor. Amor al Señor, amor al prójimo. Entonces, mis hermanos, no sé si aquí se maneja este refrán o esta manera de pensar. Yo no vivo con la gente. Yo vivo mi vida, ¿verdad? No me interesa lo que piensan los demás, porque yo no vivo con la gente. Bueno, sí vivimos con la gente. Vivimos rodeados de gente. Y la vida cristiana no es vida individualista. Nos debe interesar el que está a nuestro lado. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 13. Y aquí la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a hacer esto. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Y aquí Pablo usa una frase que aquí nosotros no la captamos, pero cuando uno la lee en el griego, koiné, el griego bíblico, es la manera más enfática de decir no a algo. Jamás. Aquí está traducido jamás. Pero es que cuando uno lo lee, el énfasis es mucho mayor, porque es como si dijera no, no, nunca, nunca. Cerrado el caso, lo voy a hacer. Porque a mí me interesa la conciencia de mi hermano. Porque yo amo a Cristo, y por cuanto yo amo a Cristo, yo amo a mi hermano. Y sí me interesa cómo él se siente. Por eso, una vez una hermana en una iglesia se acercó a mí con mucho misterio y me dijo: pastor, tengo que contarle algo. Me voy a abrir con usted. A mí me gusta tomar cerveza, me dijo. Pero yo no sé si yo peco tomándome una cerveza o no. ¿Qué usted cree? ¿Saben lo que yo le pregunté? Le dije: cuando usted se toma una cerveza, ¿cómo se siente? Y me dijo: no me siento igual que antes. Me siento mal. Le dije: pues no se la tome. Porque si usted no tiene la convicción de que la Biblia lo que enseña es que el pecado está en la embriaguez y no en tomarse una cerveza. Porque me perdona, mis hermanos, pero una Coca-Cola hace más daño que una cerveza a su salud. Me perdona, pero es así. Y yo no estoy mandando a nadie aquí a tomar cerveza. Sí. Si usted tiene un problema con el alcohol, yo le digo: no tome cerveza. Si usted tiene un problema con su conciencia y alguien le brinda cerveza y usted siente que su conciencia le dice no, usted diga no. Y esto está saliendo para YouTube, no sé qué me van a decir después. Le voy a decir una anécdota. Cuando yo comienzo a noviar con Cindy, luego ya en el primer tiempo de matrimonio, mi suegro, que no es cristiano y no es un borracho, pero se toma de vez en cuando su vaso de licor, su cerveza, me brindaba. Y él veía que yo le decía no, y buscaba vino, y me brindaba vino. Yo le decía no.
Y así me pasé tiempo rechazándole. Y un día yo me pongo a reflexionar. Y yo dije, estoy poniendo una distancia con él. ¿Y saben lo que yo hice? En mi convicción y en mi libertad cristiana, ya él ni me brindaba. Pero yo sentía que él no se sentía bien, se sentía rechazado. Y un día le digo, ¿tienes vino? Lo vi tomándose. Me dijo, sí, ponme un poquito de vino. Y yo me tomé el vino. Y él se sintió alegre. Pero mi conciencia estaba tranquila. ¿Me explico? Porque yo no tengo problemas con el alcohol. Yo me tomé mi poquito de vino y ya. No pasó nada. Y ahí yo acerqué el vínculo con él. Pero hermano, eso soy yo. Tal vez a usted no le funciona eso. Porque usted tiene problemas con el alcohol. Porque no es conveniente. O porque su conciencia le va a decir no. Y usted no lo va a hacer. Pero tal vez no va a pasar con el vino, pero puede pasar con la Coca-Cola. Usted no toma Coca-Cola, pero un día, para acercarse a alguien, usted le acepta la Coca-Cola. Ahora, cambio el contexto. Si usted tiene al lado a alguien que usted sabe que le puede hacer tropezar, usted, aunque tenga deseo de tomársela y su conciencia está bien, usted no lo va a tomar. ¿Por qué? Porque usted está actuando en base ya no solamente al conocimiento, sino al amor. Y usted no quiere hacer tropezar a su hermano por el que Cristo murió, y en su convicción y en su corazón está que eso no está bien. Y usted se va a abstener y usted se va a sacrificar por el hermano. Y eso usted aplíquelo a cualquier otra área de la vida. Si lo que usted va a hacer caer a su hermano, diga como Pablo: no lo hago jamás. Y eso puede darse en un caso esporádico, pero puede darse en el marco de la familia. Con su esposa, con su esposo, con su futura esposa, con su futuro esposo, con su hijo, con su suegro, o con alguien con quien usted viva. Y tal vez le toque decir: yo renuncio a esto por el bien de mi hermano. Y renuncia. Para siempre. Porque usted pone el amor al hermano y al Señor por encima de todo. Concluyo entonces. Procuremos, hermanos, el amor sobre el conocimiento. No se puede alimentar a la fuerza a los creyentes inmaduros y así transformarlos en gigantes, dijo Warren Wiersbe. ¿Sabe lo que significa esto? Que a veces nosotros queremos imponerle nuestras convicciones a los demás y no funciona. Porque cuando hablamos de madurez cristiana, a veces olvidamos que en una congregación siempre tendremos cristianos maduros, siempre tendremos a cristianos inmaduros. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar en cuestiones como esta y cómo nosotros nos comportamos. Segundo, procuremos a Dios por encima de los ídolos. Afirmemos la convicción de que no existen otros dioses. Doctrinalmente hablando, para que nuestra conciencia pueda descansar. Y leo rápidamente Salmo 115, 4 al 8. Pero sus ídolos son de oro y de plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Dice el texto. Y está hablando, por supuesto, no de creyentes, está hablando de personas que no son creyentes y están aferrados a ellos. Dice: semejante a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Ahora, un cristiano no confía en los ídolos, pero si un cristiano tuvo una vida pasada con los ídolos,
Su conciencia puede ser muy dañada cuando te ve a ti haciendo algo que tiene que ver supuestamente con los ídolos. Entonces es muy bueno doctrinalmente saber esto y tener esa convicción, pero entendamos que todos los hermanos no tienen la misma convicción, todos no van al mismo nivel de progreso espiritual, y eso nosotros no se lo podemos imponer. Eso es un proceso, y mientras ese proceso no termina, nosotros sí tenemos que pensar en el hermano débil. Amén. Y nos tiene que interesar su bienestar espiritual, y tenemos que ser maduros. Entonces, si es que somos tan maduros doctrinalmente, tenemos que ser maduros en nuestro corazón para limitarnos cuando tenemos que limitarnos, por el amor al hermano. Y 3, procuremos el amor sobre la libertad. Somos libres en Cristo, pero debemos tener cuidado de que nuestro conocimiento espiritual vaya mezclado con el amor, porque si el amor no rige, ese conocimiento es vano y hace daño a los demás. Y que no tenemos al creyente más débil para que actúe más allá de lo que dicta su conciencia. Porque a veces ha pasado esto. Queremos imponerle esa convicción nuestra al hermano. Sí, pero es que una convicción no se adquiere al instante. Lleva tiempo y un trato directo con el Señor, porque ese hermano tuyo que tú puedes tal vez menospreciar porque tiene un conocimiento más pequeño que el tuyo o más incipiente que el tuyo, puede tener una relación con Cristo más estrecha que tú, basada en el amor. Porque miren qué versículo este. El versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Usted puede tener todo el bagaje doctrinal. Usted puede tener la mejor doctrina, la más bíblica, pero si el amor no rige su vida, usted no está cerca de Dios. Porque usted se está envaneciendo en el conocimiento que tiene acerca de Dios, pero no es aprobado por Dios, porque usted no tiene una relación en amor con Dios y no la manifiesta con los demás. Allí donde el conocimiento esté equilibrado con el amor, el creyente fuerte tendrá un ministerio para con el creyente débil, y el creyente débil crecerá y será más fuerte. Que esa sea una realidad de nuestra congregación. Amén. Donde nosotros nos amamos, nos guardamos las espaldas, tenemos paciencia para con el que va un poco más lento que nosotros, y le podamos guiar con paciencia y con amor en su crecimiento para con Dios y en su relación para con Cristo, y aprendamos también de Él, porque puede ser que esté más pequeño en estatura en cuanto a doctrina que nosotros, pero en cuanto a relación con Cristo puede ser que tenga mucho para enseñarnos a nosotros. El Señor te bendiga.